La guerra y armadura del creyente, por Virgilio Krug. Introducción. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6, versículo 12. El creyente en Jesucristo va comprendiendo que hay una guerra real en los lugares celestiales, y a medida que va andando con el Señor, va comprendiendo más y más la realidad que esta guerra no es una fábula, sino que es una batalla real y verdadera, en la cual el creyente en Cristo Jesús ha de combatir y luchar de tal manera que gane. En Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12, está declarado claramente cuál es la guerra del creyente y en qué dirección ella gira. Sabemos también que existe otra clase de pelea, que es entre la carne y el espíritu, la cual hallamos en Romanos capítulo 7, pero verdaderamente nuestro deseo es vivir en el capítulo 8 de Romanos, donde no es tanto la lucha de carne y sangre, sino que es la guerra contra las huestes, principados y potestades. Para vivir una vida victoriosa es necesario cada día subrayar las tendencias de la carne, y a través de la palabra y la unción del Espíritu Santo permitir que reine el Espíritu, hasta que seamos librados de la presencia misma del pecado y recibamos la glorificación de nuestros cuerpos. Tomando la victoria de la cruz, descansamos en el Señor. Debemos reconocer que nuestra fuerza de combate no debe ser dirigida contra nuestros hermanos o semejantes, porque si así lo hiciéramos, estaríamos cerrando el blanco. Esta es una revelación, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6, versículo 12. Es necesario reconocer la existencia de los espíritus malos que combaten contra el creyente, y esto hace difícil nuestra lucha, porque es una lucha contra un adversario invisible. Pero el hecho de que sea invisible no indica que sea menos real. Si fuera contra algo visible, sería más fácil, porque le veríamos, pero por ser una lucha invisible, el creyente se olvida muchas veces siquiera que existe. Y cuando pasa alguna cosa, cree que es un accidente, una casualidad o algo semejante. En realidad, hay espíritus combatiendo contra nosotros, simplemente por la vida de Cristo que llevamos adentro, y eso vamos a aprender. Si ocurre alguna circunstancia en nuestras vidas, ¿es una casualidad verdaderamente? No, no es una casualidad, porque nuestra vida está en las manos del Todopoderoso. En todas las cosas siempre necesitamos depender de nuestro Dios y Padre. Los temas que vamos a tocar son: 1. La lucha. ¿Dónde está? ¿Contra quién es? 2. La guerra. ¿Contra quién hemos de combatir? ¿Cómo y cuándo hemos de combatir? Número 3. La armadura. Para defensa, para ofensa. ¿Cómo calzarla y hacia qué dirección dirigirla? La utilidad de cada pieza. La lucha contra carne y sangre es visible, pero contra las potestades es invisible, y las armas que hemos de utilizar son las armas antiguas, las de Dios, que son comprobadas y aprobadas para esta clase de lucha. Si nuestro enemigo fuese visible, sería realmente más fácil de creer, porque le veríamos que está ahí, podríamos verle, tocarle, etc. Pero no es así. En este estudio vamos a anotar varias verdades de suma importancia que cada creyente necesita poner en práctica para tener una vida victoriosa. La victoria de un creyente, además de ser una victoria personal, también es una victoria del cuerpo de Cristo. En realidad, hay necesidad de vivir una vida victoriosa siempre, y la base de nuestra victoria es la cruz de Cristo. La guerra que tenemos que combatir y la lucha por pelear es un combate espiritual, que aunque es invisible, no deja por ello de ser menos real.
Esta lucha que se libra en los lugares celestiales se manifiesta cuando tomamos posesión por fe de todo lo que el Señor Jesús ha ganado para nosotros. Esta es la verdadera batalla de fe, a la cual el apóstol Pablo nos insta a combatir. Pero también está nuestro otro enemigo, que es nuestra propia carne, que cotidianamente está combatiéndonos. Es mediante la palabra y a la aplicación de ella a nuestras vidas que podemos llevar al estado de muerte. Recordemos siempre Gálatas capítulo 2, versículo 20. El apóstol Pablo nos recuerda en 1 Corintios capítulo 9, versículo 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Vemos la pelea, pero ella no es como quien golpea al aire. O en otras palabras, no combatir de balde o hacia la dirección contraria, porque nuestra lucha se centra en Efesios capítulo 6, versículo 12, contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vemos cómo nuestro Padre se encarga de enseñarnos para que nos demos cuenta de cuál es la lucha verdadera. Nos muestra cuál es la batalla y cuál es el enemigo para resistirle y salir victorioso. Dios nos señala también cuál es el camino de victoria: mirar siempre la cruz de Cristo. Él nos provee de un ropaje especial, la panoplia divina, para estar siempre preparados y equipados y enfrentar así toda situación que se nos presenta. Lo que ahora tenemos que hacer es vestirnos, puesto que la provisión es completa. Hay que echar mano de la armadura también. Tenemos que vestirnos de toda y de cada parte de la armadura por fe, y así reprender y resistir al enemigo, y luego de eso estar firmes.